Hermanos, la semana pasada comenzamos otra serie de enseñanzas, particularmente en cuanto al discipulado en la iglesia local. El día de hoy la lección número 2 se titula ¿Por qué discipular? La semana pasada vimos qué es discipular. Ahora preguntamos ¿por qué discipular? Cuando hacemos esta pregunta, cada uno de nosotros debería de procurar ofrecer una respuesta. A la luz de lo que vimos la ocasión anterior, el discipulado es algo más que algún tipo de curso especial diseñado para enseñar ciertas doctrinas o verdades. El discipulado es un deber y un privilegio de cada creyente, de cada miembro de esta iglesia local. No de los pastores solamente, aunque ciertamente es una de nuestras principales responsabilidades. No de ciertos hermanos más maduros en la fe, aunque también ellos tienen una mayor responsabilidad de dar de gracia lo que de gracia han recibido. Pero es una responsabilidad que implica y compete a cada uno de los cristianos, a cada uno de aquellos que hemos sido salvados por la gracia de Dios y que ahora gozamos de la comunión y de la unión con Cristo. Pero la pregunta que podemos hacer el día de hoy es ¿por qué? ¿Por qué usted? ¿Por qué yo? ¿Por qué tendríamos que discipular a alguien? Algunos podrían considerar, bueno, porque es mi obligación entonces. Si hemos hablado ya de lo que hablamos en la lección anterior, tengo que discipular porque es mi obligación, es mi responsabilidad. Esa es una respuesta que podríamos ofrecer a esta pregunta. Otra respuesta es, bueno, porque deseo hacerlo, porque me gusta hacerlo. Esa es otra posible respuesta práctica que podemos ofrecer a esta pregunta. Pero, amados hermanos, hoy quiero que vayamos a las Escrituras para que a través de ella podamos encontrar la verdadera motivación por la cual todo hijo de Dios debería disponerse a ser discípulos o a discipular a sus hermanos, a su prójimo, a su semejante. Y hay dos razones. Hemos dicho ya que este material no es propio. Lo estamos tomando de 9 Marcas, este ministerio que desarrolla muchos materiales para el crecimiento de las iglesias locales. Y en esta lección ellos ofrecen 2 razones bíblicas para discipular. ¿Con qué propósito? Con el propósito de presionar nuestras conciencias. Y si vamos a comenzar esta labor, que vamos a ir aprendiendo cómo llevarla a cabo, es necesario que partamos desde una motivación adecuada, apropiada, la motivación bíblica. De manera que 2 razones son. La primera de ellas, que podemos ofrecer el día de hoy, contrario a lo que podríamos pensar incluso. ¿Por qué discipular, hermano? Para tu propio gozo. Ante esta razón, algunas personas pudieran decir que esto es extraño, que mencionamos mi gozo como un motivo principal de discipular a mi prójimo. Algunos podrían decir, pero esto suena un tanto egoísta. ¿Cómo que para mi propio gozo? Y aunque puede haber muchas formas en las que podríamos buscar este gozo de manera equivocada, hermanos, el hecho es que en la Escritura se nos presenta nuestro gozo como una motivación legítima para que cada creyente asumamos la responsabilidad de discipular a nuestros semejantes, hermanos. Quiero que veamos varios textos el día de hoy. Prácticamente todos estos son textos del apóstol Pablo. Son palabras del apóstol Pablo, pero quiero que ustedes noten un énfasis que él señala constantemente a través de estos pasajes de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, vaya usted a Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 5, y vamos a tratar de movernos rápido para no tomar demasiado tiempo en este estudio. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 5, y escuche lo que escribe aquí el apóstol Pablo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ese es un primer pasaje que podemos considerar. Vaya ahora al capítulo 2 de esta misma carta, versículos 1 y 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo
una misma cosa. Luego el capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo los llama Él, y corona mía. Estad así firmes en el Señor, amados. Observe otra vez cómo el apóstol Pablo está repitiendo una y otra vez en estos pasajes esa misma palabra, gozo, gozo. Romanos capítulo 16, versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que, dice el apóstol Pablo, me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Otra vez, el gozo. El gozo vuelve a introducirse en las palabras que el apóstol Pablo está señalando constantemente. Ahora, segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Versículo 4. Dice allí el pasaje: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas vuestras tribulaciones. Versículos 13 al 16. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Otra vez el gozo. Pablo hablando del gozo del pueblo de Dios, haciendo lo que deben de hacer, obedeciendo a los principios bíblicos, obedeciendo la voluntad de Cristo en sus propias vidas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículos 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, dice el apóstol Pablo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y un último texto, este no es de Pablo, pero es de Juan. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4, él expresa: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Juan se goza de que los creyentes anden en la verdad. Hay un gozo. ¿Cuál era entonces el fundamento del gozo de Juan, de Pablo, en este tipo de pasajes? ¿Hay algún tema común en estos versículos que explique su motivación para discipular e instruir a otros hombres para que puedan saber cómo conducirse de acuerdo a la voluntad del Señor? En cada uno de estos pasajes, amados hermanos, ellos escribieron acerca de su propio gozo. No tuvieron reparo en hacerlo. Y es que, hermanos, Dios usa nuestros esfuerzos de ayudar a otros a prosperar y crecer, y al mismo tiempo produce un genuino, un sincero, un gozo santo en nosotros en la medida en que lo hacemos. Esa es una de las motivaciones sanas, bíblicas, apropiadas, adecuadas de llevar a cabo esta hermosa labor que Dios nos ha conferido a cada uno de nosotros los cristianos. Los cristianos, entonces, podemos de forma natural encontrar mucho placer en ver a otros creyentes creciendo y prosperando, hermanos. Esa es una de las grandes bendiciones que a menudo nosotros tenemos. Hay un gozo santo en el corazón de un pastor cuando ve al pueblo honrando al Señor, glorificando al Señor, alabando al Señor como Él desea que se le alabe, hermanos. Y no hay nada de malo en ello. Algunos pueden decir: ¿pero no es esto entonces muy egoísta? ¿Acaso el gozo de ayudar a alguien a crecer no nos termina haciendo que nos enfoquemos más bien en el hombre? ¿Y no podría esto terminar conduciéndonos al orgullo mismo? Bueno, en este material dando respuestas a esas objeciones. La primera: si esto fuera el todo de lo que Pablo y Juan y otros más disfrutaran, entonces sí podríamos conducirnos a una dependencia equivocada. Pero esa no es la ilustración que se nos ofrece en estos textos. Ellos estaban deleitando al verse a sí mismos como los medios empleados en el discipulado cristiano, específicamente porque tras ello se llevaba gloria a Dios, al que tanto amaban.
Eso es lo que estaba detrás del gozo de Pablo, de Juan. No se deleitaban por el hecho de que las almas en sí mismas estaban caminando en obediencia a Dios, sino porque eso al final traía gloria a su Dios. Y en segundo lugar, hermanos, el hecho de que existe la posibilidad de que hagamos algo de forma equivocada no es un argumento en contra de hacer las cosas adecuadamente. Porque en ese caso yo podría decirles, amados hermanos, a partir del día de hoy no vuelvo a predicar en este púlpito debido a que hay tentaciones, puede haber orgullo. A menudo podemos luchar con el hecho de querer ser visto nosotros y no querer conducir a las personas a contemplar a Cristo. Pero eso no excusa para que entonces absolutamente nadie predique la palabra del Señor. Es cierto, a menudo el discipulado puede involucrar esos peligros, esas tentaciones, pero esas tentaciones están en casi todo en nuestro diario existir, hermanos. Casi cualquier cosa que hagamos, corremos el riesgo de hacerlo por motivaciones equivocadas, por motivaciones egoístas, por motivaciones orgullosas o egocéntricas, hermanos. El discipulado no es la excepción, pero el hecho de que exista ese peligro no implica que no tengamos que llevar a cabo esta labor y aún deleitarnos en el hecho de que Dios nos emplee como siervos inútiles que somos para el crecimiento y la edificación de su pueblo. Así que esta es la primera razón que podemos ofrecer, hermanos. Los cristianos nos regocijamos al ver a otros creyentes crecer y nos gozamos en ver que ese crecimiento ocurre a menudo como resultado de nuestro propio involucramiento en esta labor. Este gozo de trabajar para ver a otros prosperar espiritualmente a través de nuestro involucramiento en sus vidas es uno de los gozos más importantes del corazón de un verdadero hijo de Dios, hermanos. Ver crecer a los cristianos como un fruto del ministerio que en un sentido el Señor nos ha permitido colaborar es parte de nuestra gloria aún y de nuestra recompensa en Cristo. Sé que a menudo esto suena un tanto chocante, amados hermanos, y podemos tratar de sonar espirituales señalando, no, yo no quiero ninguna clase de recompensa en la gloria venidera, pero amados hermanos, la Biblia asegura que en la medida en que sirvamos con un corazón sincero, con limpia conciencia, Dios, por gracia, recompensará esos débiles esfuerzos e imperfectos esfuerzos. No olvidemos, sin embargo, recordarnos, siervos inútiles somos. Porque a menudo, aún a pesar de nosotros, Dios obrará en el crecimiento de nuestros amados hermanos. Pero lo importante aquí, lo que queremos enfatizar es que es lícito encontrar gozo o buscar ese gozo santo al involucrarnos en esta labor. Ahora, nuestro gozo en ver a Dios usarnos para exhortar y edificar a otros cristianos es una motivación importante y bíblica, pero no es la principal y suprema motivación que deberíamos de buscar. La segunda razón que queremos ofrecer el día de hoy es que discipulamos por causa de la gloria de Dios, hermanos. Para la gloria de Dios. Aprendemos de la palabra de Dios que el resultado de discipular es el mayor fruto de nuestras vidas que lleva gloria a nuestro Dios, hermanos. Vayamos al Evangelio de Juan, en su capítulo 15, y vamos a considerar algunas cosas de este pasaje el día de hoy para concluir con esta enseñanza, con esta lección de por qué discipular. Evangelio de Juan, capítulo 15, y vamos a ver versículos 1 al 17, pero primero vamos a detenernos en el versículo 8, del 1 al 8. Quiero que consideremos lo que la Escritura nos está mencionando en este pasaje en particular. Dice aquí, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto, y presten atención a este versículo 8 que vamos a leer por último en estos momentos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así
mis discípulos. En las próximas enseñanzas tendremos tiempo para considerar más de cerca lo que significa permanecer en Cristo como una vida para llevar fruto. Pero ahora quiero que prestemos atención a este versículo final que acabamos de leer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué es lo que Cristo describe de la vida del creyente que trae más gloria al Padre, según estas palabras? Bueno, que llevemos mucho fruto, dice. Esto es lo que trae mucha gloria a su Padre, que sus hijos lleven mucho fruto. Ahora, ¿qué es ese fruto? En un momento vamos a hablar de ese fruto. Pero ¿qué demuestra este fruto al mundo que nos observa a nosotros como hijos de Dios? Bueno, según estas palabras, que somos verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo para gloria y alabanza de Dios el Padre. Pero ¿cuál es ese fruto del que Jesús está hablando? Tenemos que decir que este pasaje no especifica exactamente si se trata de una cosa o de muchas cosas a las que nos referimos aquí. Sin embargo, podemos obtener un buen entendimiento del significado que se busca simplemente si continuamos con la lectura en los versículos 9 al 17. Porque aquí veremos ejemplos del tipo de fruto que Jesús tenía en mente cuando mencionaba estas palabras. El fruto que debe fluir de forma natural de nuestra unión con Cristo y cómo es que este fruto trae una gran gloria a nuestro Padre. Veamos versículos 9 al 17 ahora. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado, dice el Señor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, dice el Señor, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hermanos, este pasaje en particular está claramente enfocado en la necesidad que tenemos de morar en Cristo y en el amor que Él ha mostrado para con nosotros. Pero hay un mandato claro para nuestras vidas en este pasaje. Se nos ordena amarnos unos a otros, ¿cierto? Y no solo se nos ordena amarnos unos a otros, sino que se nos ordena hacerlo como Cristo nos ha amado a nosotros. Por tanto, parece obvio que por lo menos parte del fruto del que se está hablando aquí es el amor. Es decir, un amor por Dios que se manifiesta a través de amarnos los unos a los otros. Pero tenemos que detenernos y pensar un momento acerca de cómo Cristo nos ha amado y cómo eso puede darnos la clave hacia el tipo particular de amor fructífero del que estamos llamados a reflejar por medio de este pasaje. En primer lugar, si consideramos la forma en la que Jesucristo nos amó, lo primero que puede venir a nuestras mentes es que Jesús mostró ese amor entregando su vida por nosotros, ¿cierto? Cristo murió por nosotros. Amado hermano, amada hermana, Cristo murió por ti. Él se entregó en aquella cruz, entregó su propia vida, derramó su sangre. Él expiró en aquel Calvario por ti. ¿Cierto? Eso es lo que se enfatiza, versículos 12 al 13. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y luego dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el amor que Cristo manifestó.
Él nos ordena entonces hacer lo mismo. Para nosotros, el amor es definido al imitar a Cristo, amando a nuestros hermanos entonces por entregar nuestras vidas en el nombre de Jesús. Ahora, tenemos que matizar algo aquí, porque nosotros en un sentido estricto no podemos entregar nuestra vida por otro, como lo hizo Cristo. Yo no puedo dar mi vida por usted para expiar sus pecados. Yo no puedo entregar mi vida para hacerlo salvo a usted. Eso es algo que solamente Cristo hizo. Él cumplió esa gran obra redentora y solamente Él puede llevar a cabo y pudo llevar a cabo esa obra. Así que tenemos que matizar qué implica el entregar nuestras vidas como Cristo lo hizo. Y aquí es cuando creo que podemos obtener la clave para entender el llamado al discipulado. Porque Cristo, aun cuando nosotros no podemos expiar las faltas de nuestro prójimo, según este texto desea que pasemos nuestra vida dedicada a los demás de la misma manera en la que Él lo hizo. Por tanto, pensemos más específicamente acerca de lo que podría significar el entregar nuestras vidas. Con relación a hacer el bien de la humanidad, ¿cuál fue el objetivo principal de Jesús al entregar su vida por nosotros? ¿Qué estaba Él cumpliendo para aquellos que había escogido al entregar su propia vida? Lo primero que tenemos que entender que estaba persiguiendo nuestro Señor Jesucristo era el llevar esas almas hacia su Padre. Y eso es algo que ustedes y yo tenemos que hacer, ocupar nuestras vidas con el propósito de llevar esas almas hacia el Padre, de buscar acercarlos al Padre, desgastar nuestras vidas con eso en nuestras mentes de una manera continua. ¿Y con qué fin nos llevó nuestro Señor Jesucristo al Padre? Bueno, para que pudiésemos compartir el gozo que Cristo disfruta con el Padre. Eso es algo que tenemos que tener en mente al momento de amar a nuestro prójimo. Tenemos que procurar ser instrumentos en las manos del Señor, amándolos como Cristo nos ha amado, con el propósito de acercarlos al Padre a fin de que puedan disfrutar de una verdadera comunión con el Padre, como Cristo la disfrutaba y como ahora usted y yo somos capaces de disfrutarla, hermanos. Eso es algo que Cristo hizo. En segundo lugar, Cristo nos llevó al Padre para que pudiésemos llevar fruto. Cristo nos llevó al Padre para que nuestro gozo pudiese ser completo en el Padre. Cristo nos llevó al Padre para que nuestra enemistad con Dios fuese reemplazada por una verdadera relación y comunión con ese Dios que es santo, santo, santo. Así que, hermanos, esto es lo que debería aplicar a nosotros. Nosotros debemos entregar nuestra vida por los demás con la intención deliberada de convertirnos en instrumentos, en medios que Dios pueda emplear para hacer estas cosas que son buenas, agradables delante de su presencia en la vida de nuestro prójimo, de nuestros semejantes. La mayoría de nosotros, ciertamente, dice aquí el autor, nunca será llamado a morir por otros cristianos. Solo un grupo selecto es llamado a entregar su vida como libación sobre el altar del martirio. Pero el resto de nosotros, hermanos, estamos llamados a entregar nuestra vida gota a gota, buscando y procurando el bienestar de nuestro prójimo, día a día, entregando tiempo, energía por el bien eterno de los creyentes que Jesús ha colocado a nuestro alrededor, hermanos. Esa es una forma de entregar nuestra vida por nuestros hermanos. Hermanos, el discipulado, iremos viendo más detalles al respecto, pero de entrada puedo hablarles desde la experiencia, no es fácil. Requiere tiempo, requiere energías. Pablo, podemos ver cómo describe su ministerio, requiere lágrimas muchas veces, requiere dolor, requiere sufrimiento. Cuando aquel amado hermano a quien le has estado dedicando todo ese tiempo de pronto tropieza, de pronto cae, de pronto lo ves flaquear. A veces pudiera mostrar necedad. Requiere paciencia, requiere mucha gracia, requiere la mortificación de nuestro propio orgullo, nuestro ego. Requiere muchas cosas de parte de nosotros, requiere que muramos paulatinamente a nosotros mismos, hermanos. Somos llamados entonces
a entregar nuestra vida por los demás, no simplemente para ayudarles en algún sentido material, sino para ayudarles en las cuestiones eternas. Hermanos, nuestro fruto debería ser entonces uno que permanezca para siempre. Segundo lugar, pensemos, Jesús no solo entregó su vida por nosotros, Jesús nos dio a conocer todo lo que aprendió del Padre. Eso es lo que Cristo es. Leemos que otra marca del amor de Cristo por sus discípulos es que Él les dio a conocer lo que aprendió del Padre. Él les proporcionó la verdad y los propósitos de Dios para sus propias vidas. Él compartió con ellos el conocimiento que venía del Padre. Es trágico, dice aquí el autor, que en nuestra cultura moderna, arrogante, individualista, muchos han perdido el entendimiento bíblico de que enseñar no es algo meramente orgulloso. Enseñar amorosamente a otra persona acerca de las verdades de la Escritura es una señal clara de que realmente los amamos y los que consideramos nuestros hermanos, nuestros amigos. Nosotros que hemos aprendido algunas cosas de Dios, debemos amar a los demás al compartir la verdad de la palabra con ellos, como Cristo lo ha hecho con nosotros abundantemente y a través de su gracia, hermanos. Por lo tanto, una segunda forma de imitar a Cristo y mostrar amor a nuestros hermanos es compartir intencionalmente, voluntariamente, deliberadamente, la verdad que usted y yo hemos aprendido de la palabra de Dios con nuestro prójimo, hermanos. Esto mejor dicho, no significa que usted necesita ser un experto en las doctrinas. No significa que debería ser un teólogo académico. A cada cristiano se le ha otorgado la verdad de Dios, independientemente de si es a través de su estudio personal o de la palabra que recibe semana tras semana desde este púlpito, o de buenas conversaciones espirituales que suele tener con otros hermanos más maduros, o de buenas lecturas de libros, literatura sana, que puede ser muy útil y ayudarnos a crecer en nuestro entendimiento del Evangelio y de la verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lo cierto es que cada uno tenemos la responsabilidad de mostrar amor para con los demás al no retener para nosotros mismos esta verdad. Estamos llamados a ser un instrumento de esa verdad, un canal de esa verdad para comunicar a los demás lo que vamos aprendiendo acerca de nuestro Dios, hermanos. Y esto lo mencionábamos la semana pasada. Cuando hablamos de discipulado, quizá una de las objeciones que surge inmediatamente es que yo no tengo tanto conocimiento como los pastores o como este hermano o esta hermana que se la pasa estudiando y que conoce mucho y que ha podido asistir a las clases del seminario Sacra Teología. Yo no tengo esa capacidad, yo no tengo ese conocimiento. Es verdad, no lo tiene. Pero eso no significa que no conoce verdades de la palabra de Dios, que quizá un hermano que va comenzando en la fe necesita aprender, necesita conocer, necesita para crecer, necesita para madurar. Decíamos la semana pasada, dice no saber mucho, bueno, busque a alguien que sepa un poco menos y podrá enseñarle cosas importantes, tenga la seguridad. Y busque a alguien que sepa más y aprenda para que pueda seguir creciendo en la verdad de Dios y seguir siendo un instrumento en las manos del Señor para cumplir con esta preciosa comisión que implica amarnos unos a otros, hermanos. ¿Por qué discipular entonces, hermanos? Por causa de nuestro gozo, sí, pero por causa sobre todo de la gloria de Dios. La gloria de Dios que es manifestada cuando nos amamos unos a otros como Cristo nos ha amado, entregando su vida por nosotros, no en el sentido expiatorio, pero entregando nuestras vidas por nuestro prójimo, al desgastarnos gota a gota, dedicando tiempo, energía, oración, pero al mismo tiempo también por medio de dar a conocer lo que nosotros, por la gracia de Dios, hemos aprendido del Padre. Una sugerencia práctica, amado hermano. ¿Cree usted estar corto en su entendimiento de la palabra? Traiga su libreta los domingos, hermano, y tome notas de lo que Dios habla a su vida a través de la proclamación de la verdad. Use esas notas para edificar a sus hermanos. Use esas notas para profundizar la Escritura.
De hecho, en este tiempo de tanta información, aunque reconozco su utilidad y sé que muchos de entre nosotros solemos ver, no sé, 5 o 10 sermones por semana a través de las redes, amados hermanos, mi sugerencia siempre es enfócate en algo en particular. Medítalo. Deja que Dios lo profundice y lo aplique en tu corazón. Puede parecer muy sabio y muy sano escuchar mucha palabra, pero tienes que entender algo. Entre más estás escuchando, más responsabilidad estás adquiriendo delante del Señor. Y si no estás aprendiendo a considerar la palabra que estás recibiendo, vas a tener problemas de inmadurez fuertes en tu caminar cristiano. Enfócate en la palabra que recibes, en lo que lees, medita en ello, pasa tiempo considerando la verdad bíblica que Dios ha querido y ha tenido a bien hablar a tu corazón. Anota tus reflexiones, anota tus preguntas, busca respuestas con otros hermanos y así vuélvete un instrumento de bendición para otros al compartir lo que Dios te está mostrando, hermano. Estas son 2 razones del por qué discipular. En resumen, al determinar relacionarnos deliberadamente con otros cristianos con el fin de hacerles un bien espiritual, estamos amándolos al entregar nuestras vidas por ellos y al comunicarles voluntariamente las verdades de la palabra de Dios que cada uno de nosotros hemos recibido. Hermano, medita, quiero rogarte, especialmente miembros de la Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara. ¿Por qué estamos enseñando esto? Porque aunque es cierto, como decía al principio, que la labor principal de la enseñanza, del discipulado, recae sobre nosotros los pastores, la Biblia enseña que es el cuerpo local en su totalidad, el medio y los instrumentos que Dios también emplea para el crecimiento de los unos y de los otros. De manera que no es exclusiva de nosotros en este sentido, esta labor. Hemos dicho que vamos a estar enfocándonos en estas lecciones en el discipulado relacional. Hay muchas formas. Ya dijimos que la predicación de la palabra es una forma de discipular a la grey del Señor, una de las principales formas. Pero esta es otra manera. Y es una manera en la que en esta iglesia local creemos, tenemos necesidad de crecer, hermanos. Tenemos necesidad de aprender a servirnos los unos a los otros, de apoyarnos los unos a los otros. 2 pastores en esta iglesia local y aunque hubieras 10 pastores, en un sentido ahora somos insuficientes para tanta necesidad, pero aunque hubiera 10 pastores, eso no elimina la responsabilidad que la grey tiene de llevar a cabo esta labor. Pero es algo que necesitamos aprender a hacer. Miembros de esta iglesia local, consideremos entonces cómo el discipulado puede traer gozo a cada uno de ustedes. Considere y medite en estos días cómo el discipulado puede edificar a esta iglesia en particular. Considere y medite cómo el discipulado relacional puede traer mucha gloria al Señor. Sí, habrá peligros y tenemos que pelear contra ellos, porque el orgullo será uno de ellos. El de pronto considerar que somos capaces, competentes por nosotros mismos. Amados hermanos, siempre hagámoslo con temor y temblor, reconociendo que lo que hablemos o hablaremos son cosas que tienen que ver con la eternidad de las almas, pero que ese temor sea un temor santo, un temor reverente, un temor a Dios, que no nos frena, sino que nos impulsa a hacer las cosas con diligencia, en oración, buscando la gloria del Señor y no nuestro propio beneficio. Si encuentra usted que aún no está motivado a pasar tiempo exhortando a otros creyentes a crecer, entonces tómese esta semana un tiempo para contemplar, para considerar, para sumergirse en las razones que hemos mencionado por las cuales discipular es algo que el Señor nos llama a hacer. Y mientras considera esas razones bíblicas, oro que usted encuentre que la palabra comienza a despertar por la obra del Espíritu Santo su necesidad de cumplir con esta labor. Determinémonos entonces el día de hoy, amados hermanos, a cultivar un gusto por el gozo de ser un instrumento que Dios pueda emplear en ayudar a otros a crecer en su vida espiritual, hermanos. Que el Señor obre en nuestras vidas. Amén.